Ser podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Un miércoles más abrimos la ventana del cine. Carlos Bollero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? Carlos. Pues muy bien, Rafa, únete a la conversación me uno a la conversación. ¿Qué tal, del Carlos? cine. Tienes buena cara a pesar de la lluvia, ¿estás contento? Debe ser porque duermo mogollón, así y debe ser por eso, pero es que me tiro en la cama como 14 horas o por ahí. ¿Pero eso es por la lluvia, Carlos? No puedes dormir. No sé, es una sensación muy placentera y pensar también que tampoco el mundo exterior me atrae ni me reclama ni me atrae demasiado. Entonces 14 horas, ¿eh? Sí, Yo esto lo veo como me pasó alguna vez en otra vida, que ya no me pasa. Ya no te ocurre, ¿no? No me ocurre. te dejan ya dormir. si me pasa 14 minutos sin Sí. que nadie me moleste, bien, pero... Pues yo sí, y yo duermo empastillado desde hace muchísimos años, pero el sueño te lo mantienes unas horas, ¿no? Y eso, cuando me despierto digo, pues, si no se me ha perdido nada. Por ahí. Entonces, en invierno además es muy placentero lo del el calorcito ese, ¿no? Y Claro, si acaso, y estos días, estas semanas ya de lluvia, pues sí, todavía más, ¿no? Ver llover. no suelo salir a la terraza entre esos intercambios de sueño y vigilia, y cuando abro la terraza y veo la que está cayendo y el frío y tal, digo, no, a la camita. O sea, soy como los niños y los ancianos. Los ancianos pasan muchísimo tiempo, conozco a varios, ¿no? Y dices, si es que la cama se está muy bien y puedes leer también. ¿Ves pelis en la cama? No, en la cama no. Eso, tengo mis espacios, además soy muy maniático para eso. Me tengo que colocar siempre en el mismo lado del sofá para ver películas, ¿no? Y es raro que intercambie esa posición. ¿Y las ves sentado? ¿Te tumbas? Sentado, preferiblemente sentado, como si estuviera en la butaca de un cine, ¿no? Perdón, es que me estaba recordando a Sheldon, el que siempre ¿no? Sí. El personaje de Big Bang Theory, que siempre se tiene que estar en su sitio del sofá, sí. siempre en el mismo sitio. Sí, no, yo soy muy maniático. Hay una película que me encanta que es Peor Imposible. Sí. La de Nicholson, sí. ¿Os acordáis del personaje de Nicholson? Sí. Que es un maniático absoluto. Sí. Y con la camarera. Sí, tiene que servir la misma camarera, Sí. Y sus cubiertos de plástico. Yo no llego a esas cosas. Pero hay cosas que te recuerdan. Pero, sí, o sea... Y lo de sentarte, esto ya es otra curiosidad. ¿Siempre en el mismo sitio, veas lo que veas? Es decir, ¿para un partido de fútbol también es ahí? ¿O solo para ¿También? el cine? No. Siempre ahí, ¿no? Sí, siempre en el mismo sitio y tengo mucho espacio porque hay varios sofás, pero es como un ritual, manías, ¿no? Nada. Y a medida que envejeces cada vez, por lo menos yo más, he sido siempre maniático, ¿no? Pero ahora mucho más. Voy a acabar como el Nicholson de... A ver si me encuentro a esa maravillosa camarera que mira... que está jodiéndola siempre, ¿no? Con esa señora fantástica que tiene un niño enfermito y tal, ¿no? Y dices, pero qué tonto eres, Nicholson, que es adorable por otra parte, ¿no? Pero, ¿Tú tienes manías, Rafa, para ver tantas? películas? Sí tengo manías, pero no tantas. Pero para ver pelis, No, para ver específicamente. pelis no. En el cine sí soy maniático, y miro mucho quién se sienta a mi lado y ya lo veo venir. Digo, esto me lo va a dar, Sí. Tengo alguna experiencia. A Me mí acuerdo, no me por ejemplo, falla, porque siempre la fila 3 o la 4, y ahí no se pone nadie, ¿no? Pero además yo lo he pasado mal alguna vez, me acuerdo de viendo El Oso, que era una película de Jean-Jacques Hano, Jean-Jacques Hano, casi sí. sin diálogos, era Sí. solo... Y tres señoras
yo era un chaval y tres todavía señoras te acuerdas mayores de ella, ¿no? comentando Dando la todo brasa, el rato todo. la película, en una película casi sin diálogos, y yo al final superando y toda mi vergüenza de chaval, joder, perdón, ¿se pueden callar? Me di la vuelta, estaban detrás. ¿Qué dices, majo? Y ya dije, Ya, bueno, yo da eso lo igual. digo con frecuencia, pero más brusco y más violento que tú. O sea, cuando me empiezan ¿Lo dices a dar- explícitamente o chistas? Sí, ¿Eres de los no, que haces "Shh"? digo, silencio y tal, por favor. Y Y además veces a ti te reconocen tengo la voz y dices, que "Buah". explicarme más. Es que es muy cansino eso de lo del cine. Y también me molesta mucho, y ya sé que ahí voy a la contra de la mayoría de la gente, las palomitas. Palomitas, no lo sí. soporto. Hay gente que las come con discreción Sí. y lo notas, o sea, que procuran que el... Pero los Son que... Algunos, Algunos ¿no? Y hay. ves que es gente muy educada y dices, bueno, pues sus palomitas, que al parecer va unido el placer de las palomitas a lo de la película, es una Sí. especie de ritual, ¿no? También, Pero... sí, sí. Yo, si veo cerca, aunque nunca están cerca, porque me pongo en la fila 3 o en la 2 y ahí sí está aquello muy... No sé, necesito como el espacio para mí y no me gusta tener a alguien al lado. Perdón, excepto cuando he estado muy enamorado, así, ay, sí, me encanta. Pero en general, te quiero decir, el espacio del cine es como, no sé, muy mío. Así. Me apunto ese consejo de la Sí, fila 3 Sí. para evitar problemas. La 4 también, sí, problemas, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de los estrenos de esta semana. Ya se puede ver en los cines el documental Lumière, La aventura continúa. Quand Lumière tourne la manivelle, la grande histoire se joue dans l'accomplissement technique d'un petit appareil de fer et de bois au Que contour incluye 100 películas restauradas hechas por los hermanos Lumière. Lumière gira la manivela y la gran historia nace con el logro técnico de un aparatito de hierro y madera de contornos perfectos. Que es, Carlos, la segunda parte de una obra sobre los orígenes del cine, Sí, ¿no? la rodó, la anterior se titulaba Lumière comienza la aventura y ahora nos han roto mucho el coco con el título, es La aventura continúa, ¿no? Sí. Y a mí me parece muy bonita, me parece preciosa. Ver pues cómo empezó el milagro y cómo hubo pues estos los hermanos Lumière, o sea que inventaron un lenguaje para el cine cuando todo era estático, ¿no? Y la representación, podían filmar a los obreros saliendo de la fábrica, que es ¿no? Pero también podían incluso añadir humor, el regado, la partida, y sobre todo no se conformaron con ofrecernos el retrato de Francia, de Lyon, que ellos eran de allí, de París. Tenían infinitos cámaras y los mandaban a los lugares más exóticos y lejanos del mundo, o sea, como podían ser en aquella época, os estoy hablando de 1895, ¿no? Pues Vietnam o Japón, ¿no? Y dices, pues, el agradecimiento con esta gente. La dirige Thierry Frémaux, que es el director de Cannes, Festival de Cannes, los últimos años de Cannes. Y no solo tiene un conocimiento exhaustivo de lo que hicieron estos hermanos, sino que lo cuenta, hay una voz, el narrador lo cuenta, te diría que con humor y con aliento poético a veces. Aconsejar esta película, pues no lo sé. Vamos a ver cómo empezó el cine. Pues bueno, habrá gente que dirá, pues ya pero a mí me parece precioso. Pero son las originales restauradas. Sí, restauradas y perfectas. Y tú sí. como crítico, cuando ves estas grabaciones, estas películas pequeñas, no sé si las miras como si vieras otra película de cine, es decir, te fijas en dónde pone la cámara, el enfoque Sí, o algo claro. así, o lo Es ves que de otra manera ya como una cosa más como un valor también, histórico. y te lo cuentan en cómo colocaban la cámara y cómo iban desarrollando un lenguaje. O sea, por la misma época, vamos a ver, ellos eran documentalistas, aunque contaban historias en un plano, ¿no? Con gente
hacía cosas delante de la cámara. Pero tuvieron un contemporáneo que era Georges Méliès, que ese utilizaba la ficción. La ficción es el del viaje a la luna, ¿no? Sí. y el humor, y coloreaba, empezó a colorear las películas, o sea, pero de una forma, pues imaginaros lo rudimentaria que era, ¿no? Y luego estaba el americano Edison, que quería apropiarse de que él había inventado el cine, y yo creo que se estaba preparando ya un negocio impresionante, ¿no? Y Edison, como buen hombre de negocios y muy americano él, pues le ponía pleitos a los Lumière y todo eso. Pero para mí, ya te digo, es igual que el anterior, es una gozada. O sea, estoy ahí 2 horas y dices, pues a alguien le podrá parecer aburrido, un poco absurdo, es decir, pero yo pienso el cine, que es pues lo que más feliz, o una de las cosas que más feliz me han hecho en la vida, digo, pues estos fueron los comienzos, ¿no? Y cómo se le ocurrió a esta gente y cómo fueron desarrollando ese lenguaje. Has dicho una y cosa... el cine mudo, que es, te quiero decir yo, hay directores del cine mudo, y sé que esperáis que diga Chaplin. Yo, mi director favorito del mudo es un señor que se llama Buster Keaton, así, que es lo más imaginativo, poético, cómico. O sea, Keaton a mí me parece y Chaplin, por supuesto, también sí. Es impresionante. Pero en Chaplin, fíjate que había siempre un toque sentimental muy fuerte. Yo creo que podía derivar a veces en la sensiblería, con tal de ganarse al público. Y hay algo discursivo en Chaplin. A mí el cine sonoro de Chaplin no me gusta así demasiado. Pero bueno, es Chaplin. Pero Keaton es de mis mayores amores en la historia del cine. Hace poco les puse a mis hijos El maquinista de la General. ¿Y qué les pareció? Hubo división de opiniones. Sí. Pero al mayor... ¿La acabaron? Sí, se quedaron viéndola. Claro, pero el cine mudo era una cosa... Sí, es un experimento. Un experimento, era una prueba. Cómo reaccionan. El mayor sí le vio cosas y le gustó. El otro dijo que bueno. Tiene una... Pero fíjate que, Carlos, has dicho una cosa muy bonita, que este documental explica cómo empezó la magia, ¿no? Sí, hace 130 años. Sí. Y se me estaba pasando por la cabeza, si te parece bien, en pedirle a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 para contarnos, para que te cuenten a ti sus primeros contactos con el cine, ¿no? Cómo empezó para ellos la magia. Si recuerdan, pues no sé, esa película con la que se engancharon al cine definitivamente. Seguro que sí, porque es algo inolvidable. Es que, cuando es empieces a recibir emociones. Claro. Emociones ahí. ¿Con quién fueron a ver esa película? 900, pues... 100, 800. Esperamos que los oyentes nos llamen, pues eso, para que nos cuenten cómo empezó su amor por el cine. Y fíjate, otra cosa de Buster Keaton y de Chaplin, también tengo otra experiencia en el Festival de Cine del Sáhara, en los campamentos de refugiados saharauis, que había chavales que nunca habían visto una película. Nacidos allí, nunca habían visto una pantalla grande. Joder, qué bonito. Una parte flipaban, ¿no? Flipaban, pero con películas de cine mudo. Y era impresionante verles cómo con películas de Buster Keaton o de Charlie Chaplin, los chavales de 6, 7 años flipaban y reaccionaban a las bromas y se emocionaban con eso. Luego ya también iban por la noche a pantalla grande a otras películas, pero era curioso ver el tema de cómo reaccionaban a esa magia que dice Marta, que también tiene el cine mudo y tienen esas películas y probablemente tengan estas películas de Lumière, ¿no? Sí, pero me dices que tus hijos, que uno reaccionó muy bien y el otro diciéndome, ¿y esto qué es? Eso es, casi prefiero algo de Marvel, ¿no? Claro. Sí. Venga, vamos a comentar una de las películas que ya están en salas y podemos ver. Es una ciencia ficción, se llama Mickey 17, es del director de Parásitos. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Mickey es un miembro de la tripulación
prescindible, enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, que es Mickey 18, ocupe su lugar. Hola, Mickey. ¿Te sientes mareado? Creo que un poco. ¡Oh, vaya! ¿Habéis visto eso? ¿Qué te parece esta película, Carlos? Bueno, me ha sorprendido, pero si os cuento por qué... vamos a ver, Parásitos a mí me pareció espléndida. Sí, te gustó, me acuerdo. No, la idea esa de una familia que se cuela en una casa de millonarios y engañando, ¿no? Y que de repente dice, pues vamos a hacernos los dueños, aunque sea por unos días, que ellos no están y todo. Me pareció una idea muy, muy ingeniosa, ¿no? Y muy sorprendente el giro final, sí. ¿no? Recuerdo una secuencia particularmente que es cuando ellos están escondidos debajo del sofá, que vuelve la familia, sí. Y dicen, no, le dice él a su señora, ¿no te huele como a humanidad? Y dice concretamente como la gente que va en el metro siempre, ¿no? Sí. Ellos con su Rolls Royce. Sí, sí, sí. Ese olor a humanidad y los otros están allá abajo diciendo a unos hijos de puta que sí, olemos a humanidad, ¿no? Y tal. Me pareció una película muy buena, excelente. Y de ahí le dieron el Oscar, ¿no? Sorprendentemente. Y de repente, pues Hollywood le llama, que es el paso que viene siempre, pero con los cineastas independientes, con los raritos. Si has tenido éxito, pues ese Hollywood que igual desprecias o vas a acabar currando ahí, pues te pagan un pastón y aquí yo no le veo la gracia por ningún lado, ni a la idea esa de en otro planeta los hombres prescindibles, o sea que te matan siempre y revives en otra persona, pero mantienes recuerdos. Todo esto que puede parecer muy ingenioso, tal como lo cuenta el señor Bong Joon-ho, yo la verdad estaba como bastante indiferente, y el actor, que es una estrella, que es Robert Pattinson, ¿no? El protagonista de la saga Crepúsculo, aquello de los vampiros esos que no los aguantas, ¿sí? ¿No? Aquello de los vampiros. Sí, y vampiras. Y que hizo algún Batman también, no es un actor por cuya presencia o personalidad yo vaya al cine. No también está Mark Ruffalo. Sí, ese es muy bueno. Que a mí me gusta mucho. Ese tío es muy bueno siempre, ¿no? Aquí hace un papel cómico, satírico, y es que ese está siempre bien, ¿no? Y no voy a hacer spoilers sobre cómo acaba porque yo no la vi acabar. Hubo un momento que dije, hasta aquí, me voy a mi casa a meterme en la cama. Y me perdí, yo creo, la media hora final. Igual ahí remonta y es maravillosa, pero a mí no me echó. No llegaste. No. Te iba a preguntar si tenía moraleja, porque no te suelen gustar las películas así con mensaje y con moraleja. Sí. Y no sé si yo no la he visto, no sé si por el argumento que estás contando tiene algún tipo de mensaje humanista o... No, va tono de comedia, ¿no? Y luego a mí, la ciencia ficción es que no es mi género favorito. No, soy demasiado terrenal como para imaginarme. Hay alguna película que me apasiona, pero es como Alien, por ejemplo, el primer Alien, ¿no? Y me diréis, ¿es ciencia ficción? No, para mí es una película de terror, la mejor película de terror. El monstruo ese podía andar por mi casa en vez de en una nave espacial. Ojalá que no se me cuele, ¿no? Pero me explico, la ciencia ficción, que hay gente enamorada de ese género, ¿no? Sí, mucha. Y tal, no. Y me citaréis, ¿y 2001 no te apasiona? Pues no. 2001 me gustan mucho los 15 primeros minutos con los monos. El monolito. Y tal, el monolito y el cohete con esa música increíble. Pero no, esta no, Mickey 17
No. Bueno. Mickey 17 es porque hay 17 Mickey, o sea, porque como Lleva ya mueres varias. y vuelves a resucitar y así, o sea... Vamos a comentar una serie que teníamos pendiente, que te había gustado mucho. Teníamos pendiente que estrenaran los capítulos de la tercera temporada de The White Lotus en Max. Después de situar los anteriores episodios en Hawái, luego en Sicilia, este nos lleva a un hotel en Tailandia. Nuestro hotel es el mejor del mundo. Al acabar esta semana, serás una persona completamente distinta. Por Tailandia y por una semana de nuevos recuerdos. ¡Qué lugar tan increíble! Habría que vivir siempre así. Estoy tan feliz con mis niños todos juntitos. Que disfruten de Tailandia. Solemos ir al Caribe. No sé cuántos capítulos has visto, pero ¿mantienen la esencia de las dos primeras temporadas? Sí, el argumento prácticamente es el mismo, pero me he llevado una decepción. A mí las dos primeras temporadas me gustaron muchísimo. Sí, me acuerdo. ¿No? Era todo un disparate y era puro sarcasmo y un tratamiento de personajes, situaciones. Era muy, muy brillante, y aquí todo me parece como ralentizado. Ya no me pilla de sorpresa. Ahora es un hotel fastuoso en Tailandia, que antes era en Taormina, en la segunda, y la primera en Hawái. Sí. ¿No? Que a veces pienso, digo, los productores auténticos deben de ser las agencias de viajes o los ministerios de turismo o algo así, ¿no? Porque dices que yo quiero ir ahí y estar ahí, ¿no? En medio. Y en esta, el hotel, ya te digo, es como fastuoso. Me aburren, sigue el esquema de continuas amaneceres y continuas puestas de sol y monos trepando por los árboles y en medio, pues, gente que no es lo que parece o lo que quieren parecer, sino que llevan detrás. Sabemos que hay un muerto en todas las temporadas. Sí, sí. Yo aquí he visto solo 4 capítulos por esa fórmula que ponen uno a la semana. Que a mí como se hacía parece, antes. Ya, pero no, pero fíjate, yo con las grandes series de HBO de principios de siglo y tal, no las veía semana a semana. Me esperaba a que salieran en DVD. Para DVD. darte el atracón. The Wire, y te comprabas las 5 temporadas. Claro, es que no podía ver The Wire una semana y decir, y ahora me tengo que esperar a la siguiente, o Los Soprano, no, es como ver troceada una película que me puso. Y aquí ayer vino Maribel Verdú y también dijo que esa fórmula de una semana para otra, que a ella tampoco a mí me pone malo. Venía a hablar de su serie, que está bien, ¿no? La de sí. Cuando nadie nos ve. No pero claro, es una estrategia comercial, entiendo. Lo que pasa es que hay que tener el tiempo. Supongo que sí, que andará la pasta por medio, como en todo, claro. ¿no? Pero que no... Te quiero decir, si son muy malas, con ver un capítulo ya puedo pasar de la serie completamente. Pero si me gustan mucho, si me apasionan, si decir que yo no... Esperarme otra semana, ¿no? Esperar a que estén todas juntas, ¿no? Y darte el atracón. Tienes razón en lo que dices, pero hay que tener el tiempo para hacerlo. Porque también yo me imagino un maratón de The Wire, claro, hay que tener tus 60 horas. Lo hago continuamente. O sea, The Wire, os he contado alguna vez, la puedo haber visto 12 o 13 veces entera. Sí, sí. 5 temporadas. Sí, 5 temporadas, y Los Sopranos son 7. ¿no? Y Juego de Tronos, ni recuerdo, Deadwood, o A 2 metros bajo tierra, o bueno, todo aquello que fue como el esplendor en la hierba para luego degenerar, ¿no? Y aquí ya te digo, he visto 4 capítulos y mis expectativas, que eran muy altas, aunque siga el mismo esquema que en las anteriores. Sí, pero claro, ya el factor sorpresa pues no está ahí. Y está todo como ralentizado, o sea, va muy despacio y no sé, me da la sensación de que se están copiando a ellos mismos, no sé.
Quedan varios capítulos, o sea que igual luego mejora muchísimo, claro. Pero me gustaron mucho más las 2 primeras temporadas que esta. La Ventana, en Ser Podcast. Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana del Cine con Carlos Boyero, que estábamos empezando esta hora de cine hablando de ese documental de los Lumière, de los orígenes del cine. Carlos Boyero decía, ¿cómo empezó la magia hace 130 años? Entonces estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen al 900 100 800 para que nos cuenten pues con qué título, ¿no? Se les quedó grabado y les picó el gusanillo esto de seguir viendo el cine, pero se nos ha quedado pendiente. Estamos hablando también de las series que se están colgando ahora en plataformas y que estás viendo, Carlos, y nos quedaba esta pendiente. Monsieur Spade se acaba de estrenar en Filmin, está protagonizada por el detective Sam Spade, que es un personaje creado por el escritor Dashiell Hammett. Voy a hacerte algunas preguntas fáciles. ¿Te parece bien? Empecemos. Ce n'était qu'hier. La gente no viene a Bossuls porque sea bonita. Serías una buena investigadora. Mejor que yo. Este es el tráiler doblado. Vamos a escuchar la versión original. Easy questions. Sound good? Off we go. En el año 1963, el detective Sam Spade disfruta de su jubilación en el sur de Francia y su vida, que es tranquila y no como antes, como cuando trabajaba en San Francisco, pero de repente se le cruza un asesinato de 6 monjas en un convento que le va a recordar su pasado. Carlos, ¿qué tal esta serie? Pues un poco disparatada. Primero, uno de mis escritores favoritos, y no de novela negra, sino a secas, es Dashiell Hammett. O sea, es uno de los grandes, ¿no? Como Raymond Chandler. Y el personaje que creó en el Halcón Maltés, Sam Spade, es... Pues bueno, yo creo que es de los tipos con Philip Marlowe más imitados en la historia del cine, ¿no? Entonces a alguien se le ha ocurrido que qué pasaría si Spade, o sea, se traslada a Europa. No es que no se ha jubilado, viene trayendo a una niña acorralada con una madre y bueno, pues se queda a vivir por ahí en el sur de Francia, ¿no? Y todo es relativamente tranquilo, ¿no? Incluso está dejando de fumar. Sam Spade, que no te lo tienes que imaginar, te lo siempre con sin un cigarro, pitillo en la boca y un whisky en la mano, ¿no? Y dices, pero Spade, a estas alturas, o sea, pero ¿cómo que vas a dejar de fumar? Y de repente pues todo se enreda y ahí empiezan los delirios. Asesinan a 6 monjas, he visto 2 capítulos, ¿eh? Y bueno, y Spade, que sigue siendo un profesional inactivo, pero vamos, que es como el detective más cínico, escéptico, eficaz, ¿no? Pues va a intentar solucionar ese misterio. La idea, repito, es un poco descabellada. O sea, Spade es Estados Unidos, ¿no? Y es un prototipo, un símbolo, Pero bueno, si a los guionistas se les ha ocurrido traerlo al sur de Francia, a tomar foie y a beber Borgoña o Burdeos, pero los diálogos son como pretenciosos, intentan imitar el tono de Hammett, ¿no? Yeah. Que era seco, sarcástico. O sea, la lengua de Spade es como demoledora, ¿no? Y los diálogos ves que se han esforzado y que tratan de que todo sea cáustico. Pero, repito, he visto... Es que ya no veo las series. Yeah. De aquí he visto 2 episodios. Así, pero no te convence mucho. No. He estado un poco perplejo diciendo, ¿y esto de qué va? Y
y a ver, igual mejora, ¿no? Y veo las intenciones, pero no me ha pillado, ¿no? Y otra serie de la que están hablando mucho, y la mencionábamos ayer con Mariola también, la de adolescencia, ¿la has llegado a ver? No, ¿Británica? ¿qué es eso? No. Bueno, ni idea. No la he visto. ¿La has empezado a ver? No, yo la he empezado a ver. La temática debe estar bien. Bueno, es un chaval de 13 años, no desvelo nada porque creo que ocurre enseguida, ¿no? Sí, en sí, un sí, instituto, un asesinato. Pero lo que me llama la atención es que son 4 capítulos y cada capítulo es un plano secuencia de 1 hora. Joder, qué miedo me dan esos experimentos. Eso de momento te echa para atrás, ¿no? Sí. Pues yo he visto el primer capítulo y funciona, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, para mí. En un plano secuencia. A mí todo. me ha De enganchado. 1 hora. Pero Ya. Sí, no. eso yo no lo he visto, he leído eso. Pues cambian, aprovechando algún cruce de actores, cambian el cámara, pero lo que he leído es que es así. Yo no lo he visto aún. Por eso tenía curiosidad en preguntarte, pero bueno, ya hablaremos. Pues intentar adolescencia, me habéis dicho. Sí, en Netflix. Vale. A mí me ha enganchado y empecé el segundo, pero me dormí. Pero me dormí, pero porque estaba cansada, no porque me aburriera. Aclaremos. Sí, no, es que me has dejado. Sí, son 4 episodios de 1 hora. Vale, pues. Bueno, que nos está llamando los oyentes al 900 y en 800. Vamos a Huelva. Jesús, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué hay? Buenas tardes. Nos estábamos planteando... sí, muy bien. Nos estábamos planteando con qué película nos enganchamos al cine. ¿Cuál fue, pues eso, nuestro primer amor cinematográfico? ¿Qué te ha venido a ti a la cabeza? Sí, pues mira, además viene muy en colación con el día de hoy, que es el Día del Padre. Mi padre falleció desgraciadamente hace 24 años y fue la primera película que nos llevó a mi hermano y a mí, teniendo 5 o 6 añitos, al cine, fue a ver Tarzán de Johnny Weissmuller. En blanco y negro, por supuesto. Como el antiguo, o sea, el Tarzán primitivo, el de Weissmuller, ¿no? Sí, yo ya tengo 52 años, Carlos. Ya estaba planteándome, eso, así. Y entonces, la verdad es que cuando vimos gritar la primera vez a ese hombre, se nos puso los pelos de punta, imaginaros, ¿no? Con 6 y con 4 añitos, pues flipábamos, ¿no? Y ya cuando interactuaba con Conchita, pues la verdad es que ya fue algo maravilloso, ¿no? Y si me permitís, la segunda, que fue al poquito tiempo ya, nosotros aquí en Huelva tenemos asociaciones de vecinos, donde los sábados por la mañana ponían películas para que las madres, claro, mayoritariamente eran las que trabajaban en casa, y pudieran tener un par de horitas o 3 tranquilas, pues para hacer las cosas que tenían que hacer o salir a comprar y tal. Habilitaban un salón de unas 25 o 30 plazas y dejaban allí a los pequeñajos, imaginaros la época, que ahora mismo eso sería impensable, dejaban allí ¿Había sillas a los críos, o estabais por el suelo tirados? No, sillas pequeñitas del cole. Vale. Sillas pequeñitas del cole. Qué bien. Que daban casi la rodilla con el pecho. Sí. Y la segunda película que me ha venido el recuerdo fue King Kong, también en blanco y negro. King Kong, la primitiva, la primera, ¿no? Claro. Sí. Costaba 25 pesetas, le costaba a mi madre por niño dejarnos allí y que ella estuviese tranquilamente 2 o 3 horas. Bien invertido. Pero es una idea formidable, ¿no? Sí, que las madres que tuvieran, claro, y que los niños, pues me parece una idea genial, ¿no? Con sus sillitas viendo películas en blanco y negro, ¿no? Clásicos. Pero fíjate, el cine lo que tiene es que al final te acuerdas de la película que estás viendo, pero Jesús nos habla de su padre, claro, ¿no? De su hermano, o sea, te acuerdas de mucho más. Va todo, claro, por supuesto. De la experiencia. Va todo unido. A ver qué nos cuenta María de Sevilla. María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la película que a ti se te ha venido a la cabeza cuando estábamos hablando de esto? Pues mira, estaba pensando en una película y en un momento. Estaba pensando en Gilda y estaba pensando en un momento mágico que se producía en mi casa. Yo soy de Almonte, aunque vivo en Sevilla, pero en Almonte cuando mi madre venía, porque trabajaba en Sevilla y venía a pasar conmigo los días que tenía libre, siempre veíamos el cine en casa, el cine de la 2, y veíamos las películas en blanco y negro, los clásicos. Y recuerdo que ella y mi tía Manolita, las 3, nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada
pues viendo los clásicos de la 2. Qué forma tan bonita de pasar el tiempo, ¿no? Y en familia. De las 6 mujeres, en familia, también estaba mi bisabuela en algunos años. Y, no admitía nombres, ¿no? Y esa Hilda. Solo mujeres, ¿no? Bueno, eran... Mi abuelo se acostaba, pero las mujeres se quedaban porque las mujeres de mi familia son muy nocturnas y les gusta además hacer vida familiar de noche, y entonces nos reuníamos en la mesa de camilla a ver los clásicos. Y a veces, bueno, las películas de Hitchcock, todas las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, y recuerdo todas esas pelis en blanco y negro que las vi gracias a ellas y gracias a mi madre, y que ahora yo hago con mi hijo que tiene 14 años y que ahora estamos viendo también esas películas en casa en blanco y negro. ¿Y cómo lleva él lo del blanco y negro? ¿Le gusta? Lo lleva muy bien, ¿sí? Lo lleva muy bien. Sí, hemos visto unas cuantas. El otro día vimos la ventana indiscreta y también le gustó muchísimo. Esa es en color. Y en la de 9 años lo lleva regular porque a veces se duerme, pero el de 14 le gusta. Hubo una época, es que estoy recordando, en la 2, que era maravilloso, así que te proyectaban todos los clásicos. Yo creo que estamos hablando de la misma época. Cuando ruge la marabunta, ponían todos los clásicos, Casablanca, yo recuerdo... Ciclos de Bogart y tal, o sea, yo descubría a Humphrey Bogart en un ciclo bastante exhaustivo de la 2. Y dices, esa preocupación cinéfila por mostrarte lo mejor que ha hecho el cine, yo no creo que prevalezca ya en los criterios de programación de nada. Bueno, pues ahí le dejamos la idea, es un recuerdo, si la quieren rescatar. Sí, es un recuerdo muy bonito. Vamos a ver qué recuerdo tiene Fanny, que nos llama desde Vitoria. Fanny, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Lo primero deciros que estoy feliz de la vida porque mi pasión es el cine. A mí mis padres a nosotros somos 5 hermanos y nos inculcaron el cine, después del cole hacíamos los deberes, etcétera, cenábamos algo, incluso cogíamos un bocata y nos llevaban al cine. Y yo recuerdo, por ejemplo, de ¿todos los días o...? No, pero algún día entre semana. No todos los días. Pero mira, entre semanas ya es llamativo, ¿eh? Que salir al cine. Sí, porque normalmente la gente iba los domingos al cine. Pero se lo cuentan, por ejemplo, los domingos o fines de semana igual íbamos a ver a las de Disney, ¿no? Aristogatos o sea, quiero decir, tengo 50 tacos, o sea, que al final Aristogatos así, las no es cine, sino pequeña. Pero yo qué sé, fui a ver Jesucristo Superstar y a mí me impactó muchísimo porque yo tenía 9 años, yo me acuerdo que no podía leer, era tan rápido que claro, estaba subtitulada y también había otro programa en la radio, que somos muy de radio, que era de música, con el tema del jazz, aquí en Vitoria. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo puede ser que hayan hecho una película tan chula, ¿no? Todo el rato cantando, era como un disco, pero era Pero bueno, aún así en mi casa somos muy cinéfilos. Luego, por ejemplo, te metías en todas las pelis de Spielberg, ¿no? Que antes estabas hablando del cine de ciencia ficción. Yo, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase me parece fantástica. Esa a mí me gusta. Cuando digo que la ciencia ficción no es mi género favorito, hay excepciones. Hay películas formidables como Encuentros, ¿no? Encuentros es fantástica. Y, por ejemplo, yo eso a mis hijos se lo he inculcado. Tengo 3 hijos y cuando hicieron, claro, Blade Runner, por ejemplo, alucinante, pero pusieron hace los 10 años de Interestelar y fuimos todos a verla, o sea, con mis hijos, y también genial. O, por ejemplo, El Principito, que hicieron una versión francesa que aquí, la habían visto ya en el cole, pero no se había estrenado en cines. Como que había habido un desfase y fuimos... Me acuerdo que fui con los 3 peques y de repente cada uno en su edad, ¿no? Que se llevan 3 años cada uno, y de pronto me contaron una historia diferente. O sea, yo creo que al cada final, uno la veía. Qué bonito es eso. Sí, o por ejemplo en la escuela de transmita de padres a hijos y que los hijos de sus hijos pues también se enamoren del cine y que se compartan. Yo el primer recuerdo es también mi madre llevándonos chavales de 7 años a ver por mi cumpleaños, que tuvo valor, nos llevó a unos cuantos amigos, y la manera de celebrarlo fue ir a ver 7 novias para 7 hermanos, de Stanley Donen, musical, pero al cine, en pantalla grande y tal, aquello fue como wow.
Son bien. recuerdos imborrables, yo creo. Vamos a ver de qué se acuerda José Ignacio de La Rioja. Hola, José Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la película que se te ha venido a la cabeza cuando hablábamos de, pues eso, de nuestros primeros recuerdos, o por lo menos los que más nos impactaron? Se me han venido muchas películas a la cabeza, pero hay un cortometraje que se me ha venido a la cabeza, que fue La cabina. Y sobre todo lo que decíamos en el anterior, de la televisión de aquella época. Ahí vimos todas las glorias de los hermanos Marx y vimos todas las glorias de la televisión y muchos clásicos. Pero La cabina sí que me impactó. Pero la cabina era un cortometraje. Era un corto de López Vázquez. Era un corto. El cortometraje de Antonio Mercero. Es que yo lo tengo, sí, de Mercero, sí, lo he visto. Pero fíjate que yo no lo tenía asociado con el cortometraje. Pensaba que duraba más, ¿no? Que era una situación angustiosa y terrorífica de un tío encerrado en una cabina. Esa angustia en pocos segundos se notaba. Sí, no. Era, sí, no sé. El López Vázquez lo tuvo que pasar mal nada más que rodando. Sí. Estar encerrado ahí en una cabina, sí. Qué bien. Pues... Luego, dime. No, di. Sí, perdona. No, luego voy a decir que tengo como otra parte ya cuando empecé a ser adolescente, que tengo muchos recuerdos de, sobre todo, bueno, ya era un poco crío, un campeón, que esa fue una de mis grandes lloreras. La escena final, sí. Se me ha olvidado a mi campeón. Esto era un boxeador, John Boyd. Ah, sí, pero tengo un recuerdo muy lejano, muy... Con el entrenador. Impresionó a mucha gente. Fíjate que yo no recuerdo. Sí, Llorera también, ¿eh? Yo como José Ignacio. Sí, Llorera también, sí. Y a los 6 con Bambi, pero con el campeón sí, también lloré mucho. Esa era de una crueldad infinita. Es verdad. Qué mala persona era el tal Walt Disney, con Bambi que empieza con la madre palmándola, ¿no? Y el pobre Bambi ahí solito y sufriendo como... Iba a decir como un animal, es que era un animal, ¿no? Pero yo recuerdo, recuerdo Bambi de pequeño, yo creo que hemos llorado todos, ¿no? Y que nos ha dado un miedo acojonante, o sea, diciendo, ¿y si se muere nuestra madre, no? ¿Qué hacemos? Y tal, ¿no? Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a encender la luz del faro. ¿A ti se te ocurrió alguna película de lo que estamos comentando, ¿no? ¿Alguna de las que hayas visto que dijeras, yo por esta me enamoré del cine? No sé, yo estaba pensando, como habláis un poco de cine clásico, en Cinema Paradiso, pero porque mi abuelo trabaja en un cine. ¿Ah, sí? Sí, yo no lo conocí mientras trabajaba en el cine, pero me han contado un montón de anécdotas. Entonces, Cinema Paradiso... Cuando la vi por primera vez, todo el rato era, mira, tu abuelo lo hacía así, mira, cortaba así las películas, entonces me he acordado de Cinema Paradiso. Qué chulo. Y desde luego la muerte de la madre de Bambi es traumática, tanto como la muerte de Mufasa, hoy que estamos en el Día del Padre. Esa muerte en Disney Mufasa también es fue el Rey León, ¿no? El padre de Simba. Del Rey Es verdad que lo mata el otro bicho, el hermano, ¿no? Sí, el hermano, que es malísimo. Pero ya éramos mayores, Carlos, ya no nos impactó tanto. Claro, yo creo que esa fue mi primera Bambi trauma. Y Marco, la serie del No te vayas, mamá. No te vayas, mamá. También esa, sí. Así que innecesario. Pero se estaba oyendo hablar antes de la serie Adolescencia. Es que vengo justo de haber visto el último capítulo, lo he visto justo antes de venir a la radio. Alucinante, simplemente os digo eso. Merece la pena. Alucinante, Sí, 4 capítulos, 4 horas de estar pegado a la televisión, pero es alucinante. Y hila un poco con un asunto que llevamos hoy. Hoy hacemos el Faro Gota. Sí. Y a mí me gusta mucho pasar tiempo en TikTok para ver un poco qué se cuece dentro de esa red social, ¿no? En la que pasan tanto tiempo la gente joven, para ver un poco de qué hablan, qué les interesa. Mi algoritmo, digamos, no es político, pero hace un mes me di cuenta de que en absolutamente todos los vídeos, gente maquillándose, gente contando su experiencia en las fallas, daba igual, había comentarios de Sánchez dimisión. Y pensaba, ¿esto qué es? ¿Una campaña orquestada? ¿Qué hay detrás de este movimiento? Y entonces esta noche hemos invitado a Jordi Pérez Colomé, periodista especializado en tecnología del país, para que nos hable de este goteo que hay de comentarios sobre Sánchez dimisión y que nos comente un poco cómo la política se está metiendo en las redes sociales de esa forma tan sutil y en redes sociales también tan enfocadas a la gente joven. O sea, el Faro Gota. El Faro Gota, sí, pero bueno, también tenemos para hablar, realmente lo que nos ha inspirado este tema es, yo por ejemplo, la cantidad de goteras que estoy viendo estos días. Hoy he ido al gimnasio, cubos recogiendo goteras, el edificio tengo goteras de tanta lluvia, no puedo ver ni una gota más. No sé vosotros si estáis cansados de tanta lluvia. A mí, yo sí, la verdad.
O sea, todo bien por los pantanos. Te voy a regalar una canción de Macaco. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? Mensajes de agua, por si te sirve. Pero sin cantarla, es que yo no quiero que siga lloviendo. O sea, que siga lloviendo por el medio ambiente, pero que nos dé una tregua, una semana del sol, aunque bueno, hoy tenemos la tregua. Sí. En lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo. Carlos, nos hemos liado a hablar y se nos ha quedado pendiente tu canción de cierre, pero nos la guardamos para el próximo día. Es que si no, ahora la vamos a poner 20 segundos y va a ser una pena. No, es demasiado bonita para poner solo 20 segundos. La guardamos para la semana que viene, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. ¿Vas a ver Adolescencia? Sí, voy a verla. Tienes que verla. En Netflix, ¿no? Sí, la comentamos entonces. Vale, venga. Gracias, Carlos. Julia, te escuchamos esta noche. Hasta luego. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.